Buenas tardes, me confirman si me escuchan y están mirando la pizarra, por favor. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, sí, escucho. Ok. Vamos a comenzar, va. En este caso, el tema que vamos a ver hoy es con respecto a la derivación numérica. La derivación numérica la utilizamos mediante la fórmula de Taylor, va. Para ello vamos a ver dos ejercicios para entender de una mejor manera. Entonces, el siguiente ejercicio nos dice que usando la fórmula de Taylor y los nodos x más h, x más 2h, x más 3h y x más 4h, que determinemos una fórmula de derivación para f' de x y que con los datos de la tabla que nos dan en la tabla de aquí, que aproximemos f' de 0.2 con h, usando h igual a 0.2. Entonces, cualquier duda, consulta, me preguntan. Vamos a comenzar. Entonces, solución. Como todos sabemos, nos dice que utilicemos la fórmula de Taylor. Entonces, la expansión en Taylor para f de x centrada en x y evaluada en x más h es de la siguiente manera, ¿va? Entonces, según la expansión, tenemos que f de x va a ser igual a b. En este caso vamos a ver, va a ser igual a b por f de x más, perdón, va a ser igual a f de x más f de x prima por h más f b' de x por h al cuadrado sobre 2 factorial más f tri' de x de h al cubo sobre 3 factorial más la cuarta de h a la 4 sobre 4 factorial más. Y así sucesivamente. Entonces, en este caso, como nos piden una fórmula de derivación, ¿cómo iría la forma de la fórmula de la derivación va para f b' de x? Entonces, la fórmula de la derivación va está dada de la siguiente manera: f' de x va a ser igual a por f de x según los nodos, va x más h, x más 2h, x más 3h y x más 4h. Esto va a ser igual más b por f de x más h más
C por f de x más 2h más D por f de x más 3h más E por f de x más 4h. Entonces, si ustedes miran, ya tenemos la fórmula o la forma de la derivación, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que debemos de determinar nosotros? Nosotros debemos determinar estas incógnitas, miren. A, B, C, D y E, evaluado en estos puntos, en estos nodos. ¿Y cómo hacemos eso? Eso lo hacemos mediante la expansión en Taylor, que tenemos acá, miren. Entonces, utilizando la expansión en Taylor, si nosotros tenemos para la primera constante, nos dicen que A de f de x a que va a ser igual, según la expansión. Si ustedes observan aquí el h0, entonces solo nos va a quedar a f de x, nada más. Ya tenemos la primera, miren. Entonces ahora vamos para la segunda, sería b f de x más h. De f de x más h. Y esta que sería igual, si ustedes observan, aquí ya tenemos la expansión para, acá, perdón, era f de x más h, ¿no? F de x más h. Entonces, ¿qué sería igual a esta? Si ustedes observan, solo sería sustituir esta de acá, pero multiplicada por el b, ¿va? Entonces, ¿qué quedaría igual a esto? Quedaría igual a b f de x más b f' de x. Aquí el h vale 1, entonces solo me queda h, más b por f b' de x de h cuadrado sobre 2 factorial más, si ustedes observan, son 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas, entonces vamos a llegar hasta 4. Entonces, ¿qué nos quedaría la siguiente? Sería b por f triprima de x de h al cubo sobre 3 factorial. Y la última sería f a la 4 de x de h a la 4 sobre 4 factorial. En este caso, como nos están pidiendo una fórmula para el error o la derivación del error, entonces no lo ponemos, ¿va? Porque la siguiente que seguiría acá sería la del error, ¿va? Entonces, ya tenemos para f de x más h. Entonces, ahora vamos a calcular, miren, c de f de x más h. Entonces, c de f de x más 2h, siguiendo la expansión de Taylor anteriormente, ¿cómo quedaría? Sería c f de x más 2c, porque aquí miren, el h vale 2h, ¿vale? Entonces quedaría 2c multiplicado por f' de x por h más 4, 4c f' de x de h cuadrado sobre 2 factorial más, quedaría más 8 c triprima de x por h al cubo sobre 3 factorial más, el siguiente quedaría 2 al cubo, que sería 2 a la 4, que 2 sería 16. Entonces nos quedaría más 16c f a la 4 de x
de h a la 4 sobre 4 factorial. Entonces ya tenemos el f de x más 2h. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es f de x más 3h. Entonces, siguiendo la misma fórmula de expansión de Taylor, tenemos que ahora sería con la incógnita d, f de x más 3h, que sería igual a esto. Entonces, sería igual a d por f de x más 3d por f' de x por h más 9 de f' de x por h al cuadrado sobre 2 factorial sobre 2 factorial más 27 de f' de x por h al cubo sobre 3 factorial más 81 de f a la 4 de x por h a la 4 sobre 4 factorial. Entonces, ya solo nos quedaría la última, que la última sería e de f de x más 4h. Entonces, utilizando la expansión, ¿qué nos quedaría? Sería que es igual f de x más 4 e por f' de x multiplicado por h más 16 e f' de x h al cuadrado sobre 2 factorial más 64 e f' de x por h al cubo sobre 3 factorial, y la última que sería 256 e por f a la 4 de x por h a la 4 sobre 4 factorial. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Si ustedes observan, para encontrar esta incógnita, lo que hago es agrupo términos, o sea, sumo todas estas de acá, las expansiones que realicé, y voy agrupando los términos. Voy agrupando los f de x, f' de x, f' de x y f' de x, y así sucesivamente. Entonces, sumando y agrupando al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Que f' de x va a ser igual a más b más c más d más e. Esto va a estar multiplicado por f de x. Voy agrupando y sumando al mismo tiempo. Entonces, ahora voy con la f' de x. ¿Y eso qué sería igual? Eso serían igual a más b más 2c más 3d más 4. Esto va a ser multiplicado por f' de x multiplicado por h. Entonces voy agrupando. El siguiente sería b sobre 2 factorial más 4c sobre 2 factorial más 9 d sobre 2 factorial más 16 e
sobre 2 factorial multiplicado por f' de x por h al cuadrado. ¿Cuál sería el siguiente? Sería b sobre 3 factorial más 8c sobre 3 factorial más 27 d sobre 3 más 64 e sobre 3 factorial y esto multiplicado por f' de x por h al cubo. Y el último, ¿qué sería? El último sería b sobre 4 factorial más 16 c sobre 4 factorial más 81 d sobre 4 factorial más 256e sobre 4 factorial multiplicado por f a la 4 de x por h a la 4. Entonces, ¿qué hago a partir de aquí? Si ustedes observan, lo que puedo aquí formar es un sistema de ecuaciones, ¿va? Y ir igualándolo a la parte izquierda, pero si nosotros observamos en la parte izquierda, solo aparece el término de f'. ¿Qué quiere decir? Que los otros términos son cero. Entonces, el único que vamos a igualar va a ser igual a una constante, digamos, va a ser igual a 1, va a ser este nada más, y los demás van a ser igual a 0. A partir de ahí, yo puedo formar un sistema. Entonces el sistema a resolver, eso es para encontrar mi incógnita, ¿va? Entonces, ¿cómo estaría dado? Estaría dado de la siguiente manera, ¿no? Sería la primera ecuación, sería a más b más c más d más e. Esto va a ser igual a 0. El otro va a ser b más 2c más 3d más 4d. Esto multiplicado por h va a ser igual a 0. La otra va a ser b sobre 2 factorial más 4c sobre 2 factorial más 9d sobre 2 factorial más 16e sobre 2 factorial, y esto multiplicado por h al cuadrado, y esto va a ser igual a 1. ¿Por qué? Pues ustedes observan en la parte de acá aparece f' de x, entonces eso nos hace 1. Y la otra ecuación sería b sobre factorial más 8c sobre 3 factorial más 27d sobre 3 factorial más 64d sobre 3 factorial, y esto está multiplicado por h al cubo, y esto va a ser igual a 0. Entonces, y la última ecuación que sería igual, la última ecuación sería igual a b sobre 4 factorial más 16c sobre 4 factorial más 81d sobre 4 factorial más 256e sobre 4 factorial sobre el 4 factorial, y esto multiplicado
por h a la 4. Entonces, si nosotros hacemos un poquito de álgebra aquí, podemos sacar como factor común, como un divisor este que está acá, igual 3 acá, y lo pasamos a dividir acá, a multiplicar al otro lado, eso nos va a dar 0. Igual el h a la 4, digamos en esta ecuación, va a ser 0. Y en la única, si ustedes observan, haciendo ya las operaciones algebraicas, que nos queda, ¿cómo va a quedar nuestro sistema? Va a quedar que A más B más D más E va a ser igual a 0. La segunda nos queda que B más 2C más 3D más 4E igual a 0. El otro que nos queda que B más 4C más 9D más 16E. Esto va a ser igual a 2 sobre h cuadrado, ¿no? Paso a multiplicar el 2 factorial a la parte de arriba y el h cuadrado lo paso a dividir. 2 factorial 2. Entonces, la otra ecuación que nos queda que B más 8C más 27D más 64. Esto va a ser igual a 0. Y la última que quedaría, B más 16C más 81D más 256E va a ser igual a 0. Entonces, a partir de aquí, miren, ya puedo resolver el sistema mediante cualquier método y por cualquier software, ¿no? Entonces, resolviendo el sistema, tenemos que A vale 35 sobre 12h cuadrado. B vale menos 26 sobre 3h cuadrado. C vale 19 sobre 2h cuadrado. D vale menos 14 sobre 3h cuadrado. Y E que vale 11 sobre 12h cuadrado. Entonces, ya tengo mi incógnita, ¿no? Entonces, ya puedo sustituir en la fórmula de la derivación, ¿va? Mi incógnita. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, creo que va claro. Ok. Entonces, ya sustituyendo en la fórmula de la derivación, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Entonces, miren, sustituyendo, tenemos que f' de x va a ser igual a 35 sobre 12h cuadrado f de x menos 26 sobre 3h cuadrado f de x más h más 19 2h cuadrado f de x más
H K 12 haciendo un poquito más lo siguiente, tenemos que esto va a ser igual a 35 f de x menos 104 f de x más h más 114 5. ¿No escucha? No sé si me están escuchando. Se cortó la imagen y el audio estaba entrecortado. Ok, permítame entonces. Me confirman si miran la pizarra y me escuchan. Sí, ya ¿Estamos se bien logra ahí? ver. Sí, se logra ver. Solo que si podría repetir de nuevo por el... ¿Escuchan? Sí, sí se escucha. Entonces, f de x, ¿cómo sería? F de x más 4 h y todo esto dividido y todo esto sobre 2 No se ve la pantalla. prima de x. Entonces ya tenemos el Está como congelada la imagen y el audio está entrecortado. No se mira la pantalla. ¿Perdón? Sí, la La pantalla está pantalla a mí no me congelada. sale. Está congelada. No se ve la pantalla. Yo la puedo ver en la pantalla. Sí sale la pantalla, lo que pasa es que está congelada la imagen. Es como que no se ve lo que está escribiendo. Y el audio también está entrecortado. Ok. ¿Me confirman ahí si están mirando la pizarra y me escuchan? La pizarra no, pero el audio se escucha mejor ya. Ok. Esperemos un Ahora momento sí se puede entonces. ver la pizarra. Ya. Sí. Ok. Entonces, lo único que hice aquí fue unas operaciones algebraicas nada más y ya nos queda una forma más resumida nuestra fórmula de derivación. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí porque esta es la parte del inciso A.
Entonces, si no hay preguntas, pues vamos a seguir con el inciso B. El inciso B nos dice que aproximemos f b' de 0.2 usando h igual a 0.2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, la aproximación de f b' de 0.2 usando h igual a 0.2. ¿Qué quiere decir esto? Que x vale 0.2, miren. Entonces, la aproximación sería igual. Esto implica que f b' es 0.2. Esto sería igual, que esto sería aproximadamente 35 f de 0.2 menos 104. Aquí yo sustituyo h de 0.2, 0.2, esto me va a dar f de 0.4. El otro me quedaría a 114 f de 0.2 más 2 por 0.2 es 0.4 y esto me da f de 0.6 menos 56 evaluado 0.2 que es x y h que es 0.2 me daría 3 por 0.2 es 0.6 más 2 más 0.2 esto sería 0.8 y el último que sería 11 multiplicado por f de 0.2 más 4 por 0.2 esto nos da que es 1 y esto dividido sobre 12 sobre 0.2 al cuadrado. Entonces, como estas imágenes ya nos dan en la tabla, ustedes observan acá, nos dan f de 0.2, f de 0.4, f de 0.8 y f de 1, solo resta sustituir. Entonces, si nosotros sustituimos, ¿qué nos queda? Nos queda que es 35 multiplicado por 0.97, 98,65 menos 104 multiplicado por 0.91, 77,71 más 114 multiplicado por 0.80, 835 menos 56 multiplicado por 0.63, 8609 más 11 multiplicado por 0.38, 0.38, 4374 y esto dividido sobre 12, 0.2 al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, implica que f b' de 0.2 es aproximadamente negativo 1.189390. Entonces este sería el inciso B. No sé si alguien tiene alguna duda o estamos bien. Yo tengo una duda, licenciado. Dígame. En eso tengo todo claro sobre sacarlo de la aproximación, pero fíjese que en mi caso yo tengo un ejercicio que me salieron 6 nodos
Y entonces al calcular esa me aparece una imagen, bueno, me aparece un f de 1.2 y no aparece en la tabla. ¿Cómo sería para calcular esa imagen? 1.2 va. Sí, me sale 1.2. Como Ok. en mi ejercicio me salen 6 nodos, entonces me aparecen 6 imágenes. ¿Qué nodos le sale? Ya le digo, me sale x menos 3h, x menos 2h, x menos h, x más h y x más 2h. Y me dice que la aproximación es fb' en 0.8 usando h igual a 0.2. F, F prima. Biprima. Qué raro, creo, no sé si puede ser que sea algún error que no se puso el dato en la tabla, ¿va? Pero ¿cómo vamos a determinar el F de...? No, permítame. Yo estoy aquí. ¿Le hace falta un dato en la tabla? Sí. Sí, me va. aparece el 1.2 me falta. En la tabla que pone ahí en los Pero ejercicios. leyó las instrucciones. Solo eran 5, ¿cómo? No, arriba dice, si falta un dato de la tabla, aproxime ese dato por regresión lineal. Ya, ahora sí entiendo. Sí, no me había fijado en eso. Entonces Sí, tendría que encontrar esa ese valor, imagen. ese valor faltante por regresión, para tener para una extrapolación a ese nodo, y así poder ese nodo faltante. Y ahí lo resuelve. Okay. Cheque, Gracias, Lick, gracias. LL. Ok. Yo tengo una consulta, buenas. Es que me fijé que en el error que está en el canal, el error de esto lo Ajá. multiplica por un negativo, pero no sé si es porque así es la fórmula o porque el negativo se le había olvidado al inicio, o porque solo fue como nos faltó un negativo, pongámoslo, y entonces no sé dónde, si es así la fórmula o cuál es la fórmula del error. Sé que en este caso sería la suma de la quinta derivada Es correcto. del polinomio de Taylor, de cada uno. Pero eso es por un despeje que hay que hacer en la fórmula. Como el error queda a la derecha, cuando usted lo pasa al otro lado, queda a la izquierda, entonces pasa negativo. Ok. Sí, eso era más que. Sí, Ok. es cuestión por un despeje. Al final, si es positivo o negativo, como si queremos acotar el error, usamos un valor absoluto. Entonces, es indiferente si es positivo o negativo. Entonces, por eso es que se le agrega, pero es por ese despeje. Dale, sigan. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a continuar con el siguiente, ¿va? Que el siguiente es que nos dice que adaptemos la fórmula. Y aquí ya nos dan, miren, la fórmula de la derivación y que la adaptemos para calcular las derivadas parciales f de x, f sub x de x, y f sub y de x, y nos dan la función f de x que es igual a x menos y sobre x más y usando h igual a 0.01 que calculemos las aproximaciones, ¿va? Para f sub x de 2,3 y f sub y de 2,3. Entonces, en este caso lo que nos dice es que esta función es una función en dos variables, ¿va? F de x, y es una función en dos variables. Dos variables, ¿va? Entonces, si nosotros recordamos del cálculo diferencial, la definición de la derivada parcial, que es igual. Entonces, tenemos que la derivada parcial de f con respecto a x, ¿a qué sería igual? Sería igual de x, y, que sería igual. Esto sería igual al límite cuando k tiende a 0 de f de x más k, y menos f de x, y sobre k. Entonces, aquí la variable
La variable x es la que varía y la variable y es la que se mantiene fija, ¿va? Entonces, como nos piden las dos, entonces, ¿cuál sería la derivada parcial con respecto a y? Eso sería la derivada parcial con respecto a y de x, y, solo sería el límite cuando k tiende a 0 de f de x, coma, y más k, menos f de x, y, sobre k, sobre k. Entonces, a partir de aquí, podemos adaptar nuestra fórmula de acá, ¿va? Podemos adaptar nuestra fórmula, esta f', que es igual a aproximadamente esta derivación que está acá. Entonces, adaptando nuestra fórmula para cada una de estas, miren, para f sub x, o sea, la derivada parcial con respecto a x y la derivada parcial con respecto a y. Entonces, vamos a hacer la adaptación para cada una de ellas. Entonces, la adaptación. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la adaptación para la derivada parcial con respecto a x, de x, y, ¿qué va a ser? Va a ser, siguiendo la definición, ¿me? Y en este caso vamos a tomar esto de acá, ¿me? Con respecto a x, como ustedes observan, el x es el que va a ir variando y el y se va a mantener fijo. Entonces, ¿a qué sería igual? Sería f de x menos 2h, y menos 8 f de x menos h, y más 8 f de x más h, y menos f de x más 2h, y sobre 12h, ¿no? Entonces ya la tenemos la adaptación para la derivada parcial con respecto a x. En este caso nos piden que aproximemos las dos, entonces deberíamos sacar la derivada ahora con respecto a y. Esta que sería igual. Esta sería igual. Ahora aquí, la variable y es la que varía, ¿va? Y la variable x es la que se mantiene fija. Entonces, ¿qué sería igual a esto? Esto sería igual a x, a f de x, y menos 2h menos 8 por f de x, y menos h más 8 por f de x, y más h menos f de x, y más 2h. Y esto dividido sobre 12h. Entonces, miren, ya tenemos nuestra fórmula adaptadas. Entonces, a partir de aquí, ahora podemos hacer nuestra aproximación. Entonces, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Estamos bien con la adaptación de la fórmula? Todo bien. Ok. Entonces, ahora nos piden que aproximemos, miren, las derivadas parciales con respecto a cada una en 2,3. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, dado que nuestra función dado que f de x, y es igual a x menos y sobre x más y usando el h,
h igual a 0.01, podemos realizar las aproximaciones correspondientes. Entonces, vamos a evaluar primero para f sub x de 2,3. ¿A qué se debe aproximadamente esto? Según la fórmula de adaptación que hicimos anteriormente, esto nos quedaría igual. Ya sustituyendo, esto nos queda que es f de 2 menos 2 multiplicado por 0.01, que es h, 3, que lleva, en este caso, este es el valor de x, y este es el valor de y. Entonces, el otro quedaría menos 8 f de 2 menos 0.01,3 más 8 de f de 2 más 0.01,3 y el último que sería f de 2 más 2 por 0.01,3. Y esto dividido sobre 12 por 0.01. Entonces, como tenemos la función, miren aquí, entonces nos queda ya, resolviendo esto de acá, nos queda para evaluar, esto nos queda que va a ser igual a 1.98,3 menos 8 por f de 2 de 1.99,3 más 8 por f de 2.01,3 menos f de 2.02,3. Y esto dividido sobre 12 por 0.01. Entonces, si nosotros hacemos esta evaluación en la función que nos queda, cada una de ellas, ¿no? Haciendo la evaluación de 1.98,3 aquí en la función, cada una de estas nos da que es, queda que es menos 0.20, 4819. Esta de aquí, de un solo, multiplicándola por el 8, nos da que es igual más 1.61, 9240, más, menos, perdón, multiplicando también, cuando nosotros evaluamos acá, por 8, nos da que es menos 1.58, 580840, más 0.19, 5219. Y esto dividido sobre 0.2. Entonces, si nosotros hacemos fracciones algebraicas correspondientes, cálculos, nos queda que la aproximación en la derivada parcial con respecto a x de 2,3 es aproximadamente a 0.24. Entonces ya tenemos la primera, ¿no? Ahora nos faltaría aproximar la segunda. Entonces, siendo la segunda, la aproximación para la 2,3, esto sería aproximadamente a f, evaluando en el h y el x, entonces esto nos queda y el y, 2,3 menos 2 por 0.1 menos 8 f de 2,3
menos 0.01. Acá falta un 0. Menos, y sería más 8f de 2,3 más 0.01 menos f de 2,3 más 2 por 0.01. Y esto dividido sobre 12 multiplicado por 0.01. Entonces, ¿a qué sería igual esto? Esto sería igual a f de 2,2.98 menos 8 por f evaluado en 2 de 2.99 más 8 por f de 2,3.01 menos f de 2,3.02. Y esto dividido sobre 12 por 0.01. Entonces, si nosotros hacemos la evaluación en la función de dos variables, nos da que aproximadamente negativo 0.196787 más 1.587176 menos 1.612776 más 0.20 3187. Y esto dividido sobre 0.12. Esto implica que la derivada parcial con respecto a y evaluada en 2,3 va a ser aproximadamente a negativo 0.16. Entonces, aquí ya tenemos las dos aproximaciones, ¿no? No sé si alguien tiene alguna duda o consulta. ¿Dudas, consultas? Todo claro, jóvenes. Todo cheque. Cheque, está claro entonces. Todo claro. Ok, ya pueden culminar el foro entonces por los que les quedaba. Aviso, les voy a agregar, creo que en el foro solo puse 16 problemas por cada grupo y son grupos de 20. Entonces voy a asignar los 4 restantes, los voy a mandar al Telegram, los ejercicios faltantes para los que terminen el foro. Y otro aviso es que nos vemos hasta el día del examen. Recuerden que la otra semana no hay clases por el feriado morazánico, pero sí se mantiene el examen para el sábado. Entonces, Es para el sábado 7, ¿verdad? Es que en la calendarización sale 6, pero el 6 cae viernes. sí, es para el sábado 7. Es el sábado. Ok. Sí. Entonces solo falta el tema de integración numérica. Entonces, en el transcurso de estos 2 días les estaremos enviando algunos ejercicios para que estudien la parte de integración. Igual en el canal de YouTube hay unos ejercicios de integración. Y eso sería todo lo que se evaluaría en el examen.
Recuerden que falta que terminen esta actividad del foro. Ya tienen la tarea habilitada y falta la otra prueba en línea, la prueba en línea 4. ¿De acuerdo? Listo, Lick. Gracias. De acuerdo. Perfecto, nos vemos entonces. Gracias, Eduardo, por la clase. Vemos, Lick. Y nos vemos todos. Tengan felices vacaciones estudiando. Bueno, gracias igualmente. Felices vacaciones. Buenas tardes. Buenas tardes.